¿Cómo les va, Claquefans? Yo soy Armando Valenzuela y el día de hoy voy a platicar con Javier Quintanar. Él es crítico de cine, es periodista, se enfoca en el cine y justamente vamos a platicar sobre esos cambios que se han visto últimamente en el mundo del cine y de la televisión, específicamente para saber si el cine como lo conocemos va a desaparecer debido al streaming. Así que, Javier, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido al Claquetazo, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, bueno, todo el público que está viendo tu programa y pues, estoy encantado de estar contigo para hablar del cine y de estas cuestiones. Así es, y vaya que tenemos mucho para comentar. Creo que el cine ha cambiado radicalmente de literal de un día para otro, ¿no? Creo que esta situación de la pandemia pues trajo muchos cambios bastante fuertes y ahora el cine como lo conocemos pues sí ha sido polémica porque no sabemos realmente si vaya a desaparecer, si realmente vayan a desaparecer ya los complejos. Sabemos que hay algunos que han tenido que cerrar ya de forma permanente. Todavía hay otros que siguen vivos, que siguen pues con un poco de esperanza, ¿no? Como dicen. Pero pues sí hay que analizar esta situación. Primeramente, ¿cómo ves tú esta parte? Cambió totalmente, pero pues se han visto obligadas muchas casas productoras, muchas distribuidoras a mandar sus películas justamente a streaming. ¿Cómo ves esta situación? Pues mira, para empezar, pues obviamente esta situación que ya va a cumplir un año nos agarró a todos, pues ahora sí que desprevenidos, ¿no? Nadie se esperaba que esta pandemia iba a ser de esta magnitud, de estos alcances, y que iba además a durar tanto, que se iba a prolongar tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues si algunos de ustedes recordarán, cuando precisamente empezó la cuestión fuerte de la pandemia y que empezaron los confinamientos por ahí del mes bueno, por finales de marzo, más o menos, que fue también las fechas en que empezaban a cerrar los cines, se pensaba en que en unos meses a lo mejor se podía normalizar. Entonces ahí empezamos a ver precisamente esto que mencionabas, Armando, de que pues varias distribuidoras movieron sus grandes estrenos, algunas para finales de año, otras de plano dijeron, no, pues mejor nos vamos al próximo año, lo mandamos todo para el 2020, perdón, para el 2021, para evitar precisamente tener como un margen mucho más amplio y demás. Lo que sí es cierto es que pues para lo que fue la industria del cine, en varios aspectos y en varios rubros, pues sí representó un descalabro importante, ¿no? Porque pues no hay grandes estrenos, no hay salas cinematográficas funcionando al 100% y las que hay pues están al 30% su capacidad, o sea, lo como máximo, lo cual pues también obviamente reditúa en una baja considerable en cuanto a la recaudación en taquilla, en cuanto al ingreso por sala y por ¿cómo le llamamos? Bueno, por compañía, pues. Este, y esto pues ha hecho que las distribuidoras estén empezando a tomar diversas medidas, ¿no? O sea, una de ellas, por ejemplo, que es la que mencionabas ahorita con lo del streaming, es lo que está haciendo Warner, ¿no? Vamos a hablar de Warner es una, por ejemplo, que ella ya decidió que de aquí para adelante y hasta nuevo aviso, todas sus películas se van a estrenar de manera simultánea en cine y en streaming, lo cual pues ha producido un montón de reacciones, Bastantes. algunos a favor, otros en contra, algunos lo ven como un suicidio, otros lo ven como una técnica de supervivencia, pero pues bueno, ellos tomaron esta medida y también pensando yo creo que un poco en esta dinámica que además están metidas muchas distribuidoras, en que por lo que fue el año pasado y lo que va de ya lo están viendo más bien en cuestión en términos de pérdida, pues, Sí. de por qué, porque no vamos a tener ganancias, no vamos a tener las ganancias esperadas, entonces como dice el refrán, de lo perdido lo que aparezca, Exactamente. están optando por hacer precisamente esta dinámica de tratar, pues si no de tener una ganancia, por lo menos de no salirse con las manos vacías, de tratar de recuperar algo. Inclusive me acuerdo que cuando salieron los primeros números de Wonder Woman, de Wonder Woman, perdón, Wonder Woman 1984, la cifra que tenían pues era la mitad, en la recaudación en sus primeras semanas, fue la mitad de lo que costó la película. Pero para términos pandémicos,
eso era un buen signo. Lo que en otros años se hubiera visto como un fracaso de que China fracaso. fracasó en taquilla, pues Exacto. ya en estos términos pues es ganancia, porque pues bueno, o sea, pudo haber sido peor, no pudo no haber ni recuperado la mitad, ¿no? Ujú. Y bueno, eso con el caso de Warner. En el caso de Disney, ellos también están optando por una situación similar, aunque por una causa un poco diferente. Bueno, ni tanto, porque aquí pues Warner está tratando de impulsar su servicio de streaming, HBO Max, Sí. y Disney está haciendo lo propio con Disney Plus. Ujú. Entonces ellos también optaron ya, ellos de plano por decir, no, pues las películas que teníamos importantes, las que no podamos mover de calendario, las vamos a mandar directamente a nuestra plataforma, ¿no? Sin estreno Exacto. comercial. Que fue lo que pasó, por ejemplo, con Soul, ¿no? Lo que pasó con Mulan, con varias de las películas que eran como las esperadas del año pasado y Exacto. que pues ahora ya están disponibles en la plataforma, ¿no? Que también para muchos eso fue pues una medida kamikaze de alguna manera, pero tiene una lógica, creo yo, en ese sentido de decir, bueno, pues si la recaudación en cine no me va a convenir, voy a tratar de recuperar lo que pueda por el streaming. Y en el caso de Disney le salió bien la apuesta, ¿no? Porque incluso, aunque, por ejemplo, Mulan, cuando se estrenó, tenía un costo adicional más allá de la suscripción, aún así mucha gente pagó por ver la película en la plataforma ya teniendo el servicio, aún así decidió también pagar el extra y ver la película, ¿no? Entonces, creo que son caminos interesantes que se están tomando. O sea, otras distribuidoras también decidieron sacar algunos estrenos. Universal por ahí también lanzó Trolls 2, que también de plano decidió lanzarla primero en streaming y cuando tuvo oportunidad la lanzó en salas comerciales. Exactamente. Entonces creo que también son como las estrategias de sobrevivencia que cada compañía grande está adoptando. Y ahí, pues la verdad, los que están ahorita en una incertidumbre son las compañías más pequeñas, que esas dependen muchísimo más que del pase por el streaming, dependen de lo que es de la exhibición de la película en salas comerciales, lo cual pues ahorita está en un nivel muy bajo y pues habla de todo esto, ¿no? Entonces, creo que son medidas que están tomando las distribuidoras, digo, particularmente las ciudades grandes, para tratar de sobrevivir y, como te mencionaba, ¿no? Tratar de recuperar un poquito de lo que ya pues, se da por perdido, ¿no? En este caso. Exacto. ¿No? De hecho, hablando justamente de Warner y de Disney, en el caso justamente de Mulan que mencionabas, se usó, hay una técnica que nadie esperaba, es decir, no solo el streaming, sino el costo extra, el cual efectivamente mucha gente pagó. ¿Cuánto recaudaron? Aquí lo tengo, 261 millones y fue lo que lograron. Creo que esto hubiera sido diferente, obviamente, si lo lanzan ya en su momento como debía ser en el cine. Y en el caso de Wonder Woman, que fue la secuela de Warner también, recaudaron 36 millones, un poco más de 36 millones. Entonces, sí es de cierto modo una ganancia, pero también hay pérdida. ¿Por qué? Porque están logrando tal vez obtener una cantidad menor a lo que esperaban y sobre todo a lo que gastaron para realizar la película. Sabemos que es bastante lo que se gasta y obviamente que pues son medidas que la gente en algunos casos no les gustó. Sabemos lo que pasó cuando anunciaron que Mulan se iba directo a la plataforma. Mucha gente se molestó y pues obviamente se entiende porque son películas que efectivamente se quiere disfrutar en pantalla grande. Y ahora con esta situación pues no es así. ¿Y qué pasó en el caso con los directores? Que también hubo algunos que se enojaron precisamente hablando de términos económicos, porque saben que no van a recaudar lo mismo que fuera en cine a lo de la plataforma, porque se gastó bastante y no van a recuperarse. Entonces, justamente cuando se da la noticia en el caso de Warner, de que van a lanzar todas sus películas en streaming y al mismo tiempo en cines, pues obviamente esto no le gustó a los directores, no le gustó al público, porque también hay que mencionarlo, hay plataformas de streaming que no han llegado a Latinoamérica, que van a llegar a mitad o finales de este año. Entonces, ahí pues no está siendo esa plataforma disponible para todo el público. Entonces, creo que también ese es un punto negativo, que sí es muy forzado, sí lo es y bastante, pero pues desgraciadamente está cambiando toda la visión del cine
Y ahora con otro ejemplo que está por estrenarse, se viene Godzilla contra Kong y ya también anunciaron la versión de la Liga de la Justicia de Snyder, que también va a llegar a la plataforma de HBO Max solamente donde esté esa plataforma disponible. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que mucha gente se va a quedar sin verla. Y en el caso de Godzilla contra Kong, que va a llegar también a la plataforma, pero ahí hay algo curioso. Se dijo que esa película va a llegar a cines que estén abiertos en la fecha original, es decir, el 26 de marzo, porque creo ya habrás escuchado que cambiaron la fecha de estreno para el Sí. último día de marzo. Entonces, esta situación es para plataformas y cine, pero donde ya esté abierto, sí la van a lanzar en cine. Entonces, sí cambia totalmente esto. Y ahora hay que mencionar otra cosa que creo es importante, la cuestión de la piratería, porque se ha hablado demasiado esto, se ha tenido esta batalla bastante tiempo y ahorita precisamente con esto de que muchas personas no tienen posibilidad del streaming o tal vez lo tengan, pero no quieren gastar porque es estar con tanta plataforma y que nada más por una película, por una serie, pues no quieren gastar en eso. Entonces, ¿qué pasa? Comentarios de, pásenme un link para poder ver la película, para poder ver la serie. ¿Qué pasa Ujú. en ese aspecto también? ¿Crees que lo hayan considerado las distribuidoras que ahorita de cierto modo no les está importando o qué pasa en ese aspecto? Creo que son varias cosas, fíjate. Por ejemplo, lo que mencionabas ahorita de HBO Max y Warner, ¿no? Por ejemplo. Es cierto, por ejemplo, que el servicio de HBO Max no está disponible todavía en varios países, incluido el nuestro. Entonces, va a llegar, pero todavía no está. Entonces, pues varias personas que, por ejemplo, eh, trataron de ver Wonder Woman, una de dos, o lo hicieron en la pequeña ventana que hubo antes del cierre de los cines, o de nuevamente en diciembre, por lo menos en el caso de la capital, o la lograron pescar en algunas de estas localidades donde los semáforos permitieron que las salas funcionaran y lo lograron ver en sala, o de plano se fueron por ética a buscarlo en sitios, digámoslo, ilegales, ¿no? Ya fuera por descarga, ya fuera por streaming, de estas páginas que pues no son páginas oficiales, pues, pero que Sí, tienen luego las películas pues casi al mismo tiempo. Entonces, vamos, yo supongo que las compañías, quiero creer que las compañías, en ese sentido, ya sabían que este era un riesgo que iban a tener que correr, en el hecho de decir, pues es que sí, voy a lanzar una película, pero yo sé que en varios países no tengo esa plataforma aún, entonces el peligro que me la pirateen va a ser grandísimo, porque pues sí pasa también, ¿no? En el sí, momento en que casi, y eso calco que ha sido como una mecánica que ocurre mucho en las redes, el momento en que una película se sube en formato digital, es cuestión de horas, yo diría incluso, para que la puedas encontrar en 3, 4 sitios diferentes, ya de manera legal, pues, para poderla ver, para poderla descargar, etcétera, ¿no? Entonces, si tú sabes que tu película se va a estrenar casi de manera simultánea, en formato, o sea, quitando la famosa ventana de espera que antes era el acostumbrado, ¿no? De primero hago mi recorrido por cines, para recaudo lo que pueda en salas, y cuando termine lo lanzo en plataformas, ya en servicios video on demand, o en streaming, y y ahora no, ahora vamos a hacerlo al mismo tiempo, pero yo creo que saben precisamente que existe ese riesgo, pero ahora sí que dicen ahora sí que como a mí nos dicen por ahí, hay que de los males pues cogen el menor, ¿no? Entonces dicen, bueno, de exactamente. no tener una ganancia, a bueno, tenerla mermada por las condiciones actuales, por la piratería y otros pues, factores en juego, pues prefiero recuperar algo, no es como, es lo que te decía, ¿no? O sea, si te pierden 5,000 pesos y te encuentras, dicen, ¿qué prefieres? ¿Encontrarte 500 o no encontrarte nada? Y bueno, pues aunque sea 500, ¿no? O Exactamente, de sea, algo a de nada. perdida, ¿no? O sea, Exacto. ya perdida para que no diga que lo perdí todo, ¿no? Entonces, y acá pues es eso, ¿no? Aquí obviamente hablando en millones, ¿no? Entonces creo que también eso va, va a potenciar varias situaciones que pues ya habíamos venido padeciendo en esta cuestión con la industria desde años atrás. O sea, por un lado, pues la competencia con las plataformas oficiales,
o sea, en cuanto al sentido del entretenimiento con plataformas de streaming o que ofrecen sus servicios de manera oficial, y por otro lado con la piratería, ¿no? Ya fuera en físico, es decir, la peliculita que te encontrabas afuera de cualquier metro, o ahora que pues ya lo puedes descargar de forma gratuita en diferentes lados, a veces como archivo en tu computadora o a veces simplemente lo encuentras y la puedes ver en línea, ¿no? Entonces, creo que esta situación lo único que hizo fue precisamente potenciar estos escenarios Sí, y eso es lo que ha complicado ahorita mucho, ¿no? Entonces también por eso ya muchas distribuidoras pues sí están viendo esta parte por lo menos como algo que pues ya no vale la pena pelearlo de momento, exacto. porque las condiciones ya no les da para eso. Entonces también creo que por eso están optando como que de los males el menor, ¿no? ¿No? Y ahora creo que hay que hacer la pregunta obligada. ¿El cine como lo conocemos actualmente, crees que llegue a desaparecer o esta situación es momentánea? Porque ya también es una forma muy distinta de vivir el cine. Jamás va a ser lo mismo, eso es obvio. No es lo mismo ver películas en pantalla grande con el sonido envolvente a hacerlo desde casa. Aparte, otra Claro. situación, tienes en taquilla la entrada, ¿no? La ganancia de no un boleto, sino 5 boletos, 4. ¿Por qué? Porque estás pagando los boletos de cada integrante de la familia. Y en el caso Así es. del streaming no es así, simplemente haces una suscripción y ya con esa sola suscripción la familia completa puede ver la película. Entonces, ¿tú crees que esto llegue a cambiar totalmente el cine como lo conocemos? Mira, creo que la situación actual lo que sí hizo fue poner al cine en una crisis, pues yo diría que sin precedentes, ¿no? Mira, el cine a lo largo de su vida siempre ha tenido conflictos y muchas veces, y por decir que si revisamos un poco la historia, muchas veces se ha anunciado el fin del cine cuando algún nuevo medio, alguna nueva forma llega, ¿no? Cuando llegó la televisión en su momento se habló del final del cine. Cuando llegaron los servicios de videos caseros o video home, es decir, cuando llegaron las videocaseteras caseras, las beta primero y después las VHS, VHS, también se habló, ¿no? Y en los videoclubs y todo esto, pues se habló que también el cine iba a desaparecer. Luego, cuando empezaron a aparecer ya los formatos digitales, primero los soportes físicos, es decir, el DVD, el Blu-ray, antes de eso el Laserdisc, y después, cuando ya llegaron los servicios de streaming, siempre se ha hablado, ¿no? De que, de que el cine enfrenta, siempre ha estado esas crisis, pero de eso, por ejemplo, a decir que el cine desaparezca, no lo creo. Más bien creo que sí es como esto, ¿no? Que el cine ha logrado sobrevivir a todos estos cambios, porque además y es una industria que pues, sí deja dinero. sí, Es una industria que sí genera empleos, que genera dinero, genera ganancias. Hay muchos intereses, hay mucha gente que invierte su dinero en esta industria. Entonces, pues, es cierto que ahorita están con una crisis que pues todavía hay cosas por resolver y que va a ser muy complicado, sobre todo ahorita que estamos casi yendo al año 2 bueno, bueno, sí, año 2 de ya pandemia y casi, que estamos exactamente. volviendo a ver. Sí, ya vamos para un año de que empezó y ya vamos para 2 años con crisis en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahorita la cuestión es justamente que, ahorita que estamos viendo que se está precisamente repitiendo el patrón que vimos hace un año de mejor mando mis estrenos al final o mejor para el otro año, que pasó con Sony, por ejemplo, que ya está mandando estrenos para el otro año, o inclusive como pasó que el año pasado mandaron para este año, pero para Ay, finales. exacto. Entonces, está replicando precisamente esta misma problemática, o sea, por lo cual nos dice pues, el alcance de lo que esto está teniendo a nivel industria. Entonces, eh, creo que va a ser complicado. Ahora, de por sí el cine, a partir de la llegada de los formatos digitales, de la piratería, de otras cuestiones, siempre ha tenido esa pequeña crisis, ¿no? De lo que me lo mencionabas, ¿no? De que una persona que pues no tiene ingresos bollantes, pues obviamente le dicen, oye, pues de pagar unas 50 pesos afuera de un metro y tener una película para que la veamos en mi casa, a gastarme con mi familia entre 500 y 1000 pesos en una salida,
no, pues prefiero comprar la película, ¿no? Y entonces también ha habido toda esa cuestión. Lo mismo pasa que los que dicen, bueno, yo para qué voy a ir a un cine a pagar estacionamiento, a aparecer con gente que me hace ruido, con me está viendo y viniendo, cuando puedo verla en mi casa, ¿no? Entonces también eso pues, fue lo que ha ido, por ejemplo, a las plataformas en ese sentido. Pero también es cierto que mucha gente, a pesar de todo, a pesar de todas estas comodidades, a pesar de todas estas posibilidades, pues también sigue prefiriendo ir al cine, ¿no? O sea, porque el cine sigue teniendo valor como ritual social en alguna manera, ¿no? O sea, porque pues, la gente va al cine por muchas razones, o sea, y no siempre son para ver una película nada más, ¿no? Sí hay quien va porque pues, yo sí prefiero ver Avengers con en alta resolución, en una pantalla IMAX, con sonido surround, con toda esta cuestión acá, o inclusive en 4DX, con los asientos que se mueven y me echan agüita y cosas así, que tienen esa idea, o que simplemente pues, son cinéfilos que dicen, pues es que yo disfruto más ver una película en pantalla grande, con un sonido adecuado, con una producción correcta, en formato digital y de buena definición, etcétera, etcétera, que también es válido. Entonces, creo que son como estas experiencias las que pues ya va siendo como opciones que cada público tiene, te digo, porque también depende de cada necesidad, depende de cada gusto de cada persona, porque hay gente que pues, le da lo mismo si la ve en una pantalla grande, que si la ve en su computadora, que si la ve en su televisión, entonces también es eso, ¿no? Y hay gente que no, que prefiere inclusive todo el ritual, ¿no? Porque hay gente que dice, yo si no como palomitas, es como si no hubiera sido, ¿no? Entonces Exactamente. también y ahí tenemos además otra de las cuestiones que también ha sido muy que ha golpeado mucho a las salas en estos momentos, que por ejemplo una de sus grandes ingresos, que era la dulcería, pues ahorita no lo tienen, porque pues las Exactamente. dulcerías, ahorita pues cuando están no hay cines, pero también pues cuando empezaron no estaban operando todavía las dulcerías, luego empezaron a operar pero con tropiezos, etcétera. Entonces pues también es parte de ese mismo ritual, ¿no? Entonces yo como creer que vaya que va a tener una crisis y que vamos a ver si el cierre de salas, si la disminución de complejos, si la disminución de muchas cosas, sí, es muy probable que eso pase, ¿no? Que desaparezca, o sea, que tal, no, porque es una, como te mencionaba, es una industria con muchos intereses, con un público cautivo, con gente que pues disfruta hacer este ritual, entonces, pues van a seguir buscando cine, o sea, en cuanto esto se den las condiciones óptimas. Les digo, ahorita ese es el gran reto que también tienen las salas ahorita, es tratar de convencer a la gente de que sus espacios son seguros, que están libres de contagio, que no les va a pasar nada si se meten a una sala, al contrario, que están en un lugar seguro. Pues está pues tratando de abrirse todavía camino con el público, porque hay pues, mucha desconfianza por parte del público, Demasiado. porque también hay quien dice, bueno, sí, el cine es muy seguro, pero para llegar ahí tengo que Exactamente. atravesar, si está en una plaza comercial, tengo que pasar en medio de una plaza, si está por la calle, pues tengo un metro, entonces son como cosas complejas que pues todavía están como tratando tienen que lidiar con ello, pues, ¿no? Entonces yo creo que más que desaparecer, creo que vamos a ver una transformación, o sea, también porque esa es otra. Frente a todas las crisis que te mencioné antes, el cine sufrió determinadas transformaciones, ya sea en contenidos, ya sea en formatos, ya sea en manera de administrarse, o sea, desde la cabida a otras visiones en cuanto a lo que tiene que ver con contenidos, hasta el cambio del formato clásico de cinematográfico, que empezaron a salir los cineplex, los multicomplejos, estos que te daban no dos o tres películas, sino hasta 10, 12 películas en un mismo lugar. Entonces, creo que también en ese sentido, a la industria va a tener que buscar maneras, estrategias para poderse transformar y uno, pues primero hacer que la gente regrese a las salas, ¿no? Y dos, Convencerlos pues principalmente. tratar de recuperar lo que perdieron durante este periodo y que pues todavía, ¿no? Sigue siendo su coco de estos días, ¿no? Exactamente. Creo que acabas de decir algo muy cierto. Hacer que regrese la gente y darles esa confianza. Ahora, algo que se mencionó bastante antes de que se volviera el semáforo rojo fue que se había lanzado otra vez las películas de Harry Potter. Entonces, Uh ahí -huh. pues fue una estrategia tal vez muy, de cierto modo, bien pensada,
porque fue una manera de que regresara el público a los cines, pero también fue una manera, pues, negativa, porque no iba a ir la gente precisamente por lo que estás mencionando, la inseguridad de, pues, de querer asistir, tal vez no de estar en el cine como tal, sino del recorrido. Entonces, ahí pues sí fue una manera tal vez no tan inteligente de regresar a una saga que sí fue muy exitosa. Aquí la pregunta es, cuando ya se abran las actividades otra vez, se regrese al cine, eh, ¿podría ser esta una buena estrategia? Es decir, traer otra vez a pantalla grande las películas de Harry Potter, traer películas tal vez como Batman, El Caballero de la Noche, Los Vengadores, que son películas que han tenido demasiado éxito. Y otra cosa muy importante que hay que mencionar, lo decías hace un momento también, el aspecto de dulcería, que lo comentaba yo hace poquito también con otra amiga, y un punto importante que se perdió justamente en dulcería, a pesar de que la gente va de entrada por palomitas y refresco, también llevan que pues las crepas o el helado, pero un punto también que se perdió ahí fueron los promocionales y estos que ya son bastante, pues sí, dirigidos a un público específico, es decir, coleccionistas, ya ahorita se perdió ahí bastante. ¿Por qué? Tenemos cuando se abrió el cine, pues vimos, ¿no?, un poco de lo que se había quedado y sí, fueron varios complejos los que tenían guardados sus productos, llámense vasos, llámense palomeras, que se les quedó, vuelven a cerrar, lo vimos, lanzan los vasos y palomeras de Wonder Woman, se estrena la película en cine, a los 2 días o al día siguiente, vuelve el semáforo rojo y pues ¿qué pasa? Que no alcanzan a ver esa película en pantalla grande, no alcanzan a vender todos los productos. Entonces, ¿qué pasa en ese aspecto? Se les queda también esa mercancía que ya es dirigida a un público específico. Entonces, esa estrategia sería muy buena cuando se retomen las actividades, es decir, volver a lanzar productos tal vez de películas anteriores, en este caso el ejemplo Harry Potter, ¿no? Volver a lanzar ese tipo de películas. Fíjate que, por ejemplo, los cines de unos años para acá tenían este hábito de empezar a estrenar películas, o mejor dicho, estrenar películas, pues, con pretexto de alguna cuestión, o de, es que ya tenemos una versión restaurada en 4K, por ejemplo, ¿no? O, es que te vamos a estrenar esta película porque va a cumplir 50 años, ¿no? Vamos a reestrenar esta otra porque como ya viene la continuación de esta, para que te pongas al día, ¿no? O, vamos a estrenar esta otra porque vamos a hacer un ciclo de, por ejemplo, como pasó en octubre del 2019, que precisamente en esas fechas empezaron a estrenar películas de terror clásicas, ¿no? O sea, El Las Exorcista, Harry, tiburón Mary, y etcétera, etcétera, exactamente. para tratar de atraer a ese público, a ese nicho en particular, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, pues con todo lo que vimos, lo que pasó con Harry Potter, con Batman, todo eso, pues obedece por un lado a esa dinámica, pero sobre todo porque también, pues hay que decirlo con todas las palabras, no había estrenos importantes. O sea, no había grandes estrenos de los grandes estudios como estamos acostumbrados a verlos ni en verano ni a finales de año. ¿Por qué? Porque todos se movieron de fecha, porque se cancelaron, cambiaron su fecha. Los pocos ejemplos que hubo, pues ya vimos cómo les fue, que fue lo que pasó con Tenet, por ejemplo. Con Tenet hicieron toda una campaña de arropamiento para la estreno de la película, pues estrenando películas de Nolan, ¿no? O sea, Batman, eh, esta de El Origen, bueno, todas las películas que de Nolan importantes, la reestrenaron como para ir haciendo la antesala para que Tenet fuera un éxito, lo cual pues no fue. No O sea, logró al final pasar. fracasó en esa empresa. Entonces, acá, pues, digo, se adoptó precisamente por eso ahorita, por ejemplo, tienen todo lo de Harry Potter, porque pues no hay estrenos grandes, ¿no? Y los que ya están, o sea, pues ya los vieron, o ya se vieron, entonces lo que hacen es, bueno, vamos a recurrir, como quien dice, a la fórmula segura, o sea, yo sé que hay fans de Harry Potter, pues pongo películas de Harry Potter. Yo sé que hay fans de Star Wars, pues voy a poner yo un día me puedo entrar un maratón de poner durante toda la semana todas las películas, ¿no? Desde la primera hasta la última, ¿no? Y cerramos con algo ahí, ¿no? Entonces,
Ahí, por ejemplo, es apostarle a nichos particulares, o sea, fans de la saga, fans de Harry Potter, de Star Wars, de Avengers, como habéis ¿No? mencionado. Y que a Este, final de cuentas, perdón que te interrumpa, a final de cuentas que son películas que han pasado, hablando de Star Wars, que han pasado de generación tras generación. Entonces, que así es. ahorita siguen también jalando más gente, más público, por las series animadas, por los spin-off. Entonces, ahí sí sería una buena técnica, hablando específicamente de Star Wars, porque sí, hay fans de Star Wars, de Harry Potter, de Marvel o de DC con Avengers, con Batman. Entonces, sí es un mercado bastante explícito ya el que se estarían dirigiendo. Sí, porque por eso lo hacen, o sea, por eso lo han estado haciendo. No sé si vayan a continuar con esta. Yo supondría que en principio sí, hasta que empiecen a llegar los estrenos grandes, es decir, cuando Disney ya empieza a sacar las películas que dejó pendientes, cuando Sony empieza a sacar las, o sea, todas las compañías grandes empiecen a soltar sus estrenos de nuevo, pues a lo mejor ya esta técnica se deja como para un nicho, como se venía haciendo, ¿no? Y ahorita pues es eso, porque como dicen, están tratando de traer, o sea, la dinámica también de ser de, oye, pues si solamente tengo una sala que puedo llenar hasta el 30% de capacidad, pues me voy a cerciorar de que ese 30% sí se junte. ¿Cómo lo hago? Ah, pues voy a traer películas que yo sé que pues sí llenaban la sala o que por lo menos me garantizaban un mínimo de audiencia, que ese mínimo me va a servir ahorita, que necesito que sea, que ahora es mi máximo en realidad. Sí, Entonces, también por eso se hace esa apuesta, ¿no? Por eso también se apuesta por rescatar todas estas películas, porque saben que tienen un público que la va a querer ir a ver y que a lo mejor pueden, con todo y sus miedos y con todo eso, pueden animarse a decir, ay, pues vamos a ver todas las de Harry Potter, porque a lo mejor no las vi todas, ¿no? Pues si son fans, obviamente las vieron y hasta 5 veces cada una, ¿no? Yo creo exactamente. que más, pero pero sí va a haber quien diga, ah, pues si la van a pasar en pantalla grande, pues ¿por qué no la veo de nuevo? ¿No? Y entonces a ese público es al que le apostaron, a esos seguidores de la saga, esa gente que va a decir, ay, pues yo por ejemplo vi la primera, pues hace ya varios años, desde entonces no la he vuelto a ver en pantalla grande y me la van a poner, ah, pues la veo, ¿no? La directa. Porque además no hay otra cosa, entonces me meto o quiero llevar a mi hijo para que la vea, porque pues yo ya cuando yo la fui a ver, no, pues, todavía era soltero, ya tengo un hijo, entonces pues, la voy a llevar para que vea la magia de Harry Potter, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también va un poco por eso, pero sí creo que también es una medida que van a ir relegando un poco conforme ya empiezan a nuevamente llegar los estrenos frescos, por así decirlo, ¿no? Las películas que pues te quedaron, pero así que, como diría el chiste, ¿no? Las películas más esperadas del 2020 que vamos a ver como por el 2021 o el 2022, O ¿no? 22, exacto. Bien, si mal nos va, o sea, Ajá, entonces pues, sí creo que más bien va a ir por allí, ¿no? O sea, va a ir por esta parte de usarlo, pues mientras la situación continúe, ¿no? Y cuando ya la situación empiece a normalizarse y empiecen a llegar los pesos pesados de cada estudio, de cada compañía, entonces vamos a dejar esa parte de un lado y vamos a empezarle a dar promoción, o inclusive después te dices, ah, bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Pues, así como hicieron, como trataron de arropar a Tenet, a lo mejor dicen, ah, pues vamos a tener la de Black Widow, pues vamos a hacer un maratón de todas las películas de Avengers de Black Widow, por ejemplo. Entonces, pum, pum, la meten, ¿no? Capitán América y meten a Avengers y todo. Y ahí las ponen formaditas para que sepas quién es. Ya, cuando llegue, pues ya vas encarrilado, ¿no? Por ejemplo. exacto. No, no, y aparte también otra estrategia que se cumplían el año pasado, iba a haber aniversarios de varias películas, ya tenían preparada su mercancía y pues todo se fue para abajo debido a la pandemia. Entonces, ese es otro punto a favor que tienen ahorita las distribuidoras, que muchas películas Uh están -huh. cumpliendo años, 20 años, 25, 30, y de ahí se pueden agarrar justamente con lo que mencionas. Vamos a lanzar Uh -huh. alguna película, no sé, Volver al Futuro. Ah, pues tenemos la semana de las películas de Volver al Futuro, promocionales, Uh etcétera. -huh. Entonces, sí son estrategias que le podrían ayudar a las casas distribuidoras, casas productoras, pero también para tratar de darle ese ánimo al público, porque efectivamente sigue habiendo temor, a pesar de que se sigan las medidas ahí en los complejos de cine, pues sigue habiendo temor, ¿no? Justamente por el trayecto. Entonces, sí es algo que realmente creo tienen que planear bien
en cada casa distribuidora, porque pues no es cualquier cosa. Ahora, la competencia se viene bastante fuerte este año porque efectivamente, si bien nos va, pues ya se estarían regresando las actividades al cine, se estarían lanzando películas fuertes, pero ¿qué pasa también? Que hay distribuidoras que ya decidieron lanzar sus películas hasta el otro año, cuando debieron ser en 2020. Una de ellas, ¿cuál era? Morbius, que ya la iban a lanzar y la planean para el 2021, pues no, ya dijeron que para el 2022. Entonces, sí son cuestiones que se siguen de cierto modo presentando. Tenemos también la última entrega con Daniel Craig de James Bond, que también se iba a lanzar y ya la programaron otra vez para el mes de octubre. Entonces, no sabemos si para ese momento se vaya a lanzar la película y pues ahorita son medidas que se tienen que tomar. Ahora la pregunta es, ¿las casas productoras van a seguir haciendo realmente esto del streaming o van a esperar tal vez a pantalla grande? Por ejemplo, Un lugar en silencio 2, ¿qué dijo el director? Que prefería él que se esperaran a la película para que se disfrutara justamente en pantalla grande. Entonces, ¿ahí qué va a ocurrir? ¿Qué es realmente lo que va a pasar con esas películas? Porque también hay mucha gente que ya se está hartando un poco, entre comillas, pues del streaming, que todo se vaya a streaming. Entonces, esa es otra cuestión. Y algo que ahorita mencionaste, los formatos del cine y todo esto, que también se ha ido cuestionando principalmente con el aspecto de Disney. Van a dejar de lanzar sus formatos físicos, es decir, los DVDs, Blu-rays. ¿Qué va a pasar en ese aspecto también? Mira, yo creo que un poco lo que ya lo mencionado un poquitito. Justamente ahorita lo que estamos viendo es eso, ¿no? Lo que acabas de comentar, que las películas están nuevamente volviendo a mover sus fechas de estreno. ¿Por qué? Porque, pues, simple y sencillamente, la pandemia no ha cedido, muy al contrario, sigue estando muy fuerte. Entonces, y a pesar de que pues ya estamos con vacunas, ya está empezando todo eso, pues todavía va a pasar varios meses para que haya el suficiente nivel de confianza como para decir, bueno, voy a poder salir y el Exacto. temor de contagiarme o de contagiar a alguien más o de que regrese y contagie a alguien a mi casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con las compañías, yo creo que muchas, por ejemplo, Sony, yo recuerdo que cuando empezó todo esto, Sony creo que fueron los más visionarios en ese sentido, porque en el momento en que empezó la pandemia decidieron, no vamos a movernos a final de año, nos vemos en 2021 así de plano, dijeron, no estrenamos nada hasta 2021, ¿no? Por ejemplo. Warner fueron más obstinados, ahí también por presión, por ejemplo, en el caso de Tenet, porque pues, también había mucho la presión del propio Nolan, de diciendo, porque él originalmente, de hecho, quería que se estrenara en pleno verano, o sea, lo que era la boca del verano, que era por los principios de por ahí de abril, más o menos. Finalmente, pues, lo fueron recorriendo hasta que pues, se estrenó en la fecha que se estrenó, por los resultados que vimos, además. Entonces, creo que ahí también hay cineastas que, por ejemplo, obviamente tú como cineasta, y eso yo creo que aplica para todos los cineastas, salvo algunos, siempre van a preferir que su película se vea en una pantalla grande, ¿no? Siempre Sí, van a decir, es que mi trabajo luce mejor si lo veo en una pantalla grande, con un sonido adecuado, con una proyección adecuada, etcétera, etcétera. Y está bien, o sea, te digo, al final de cuentas uno siempre quiere lo mejor para sus trabajos. Hay cineastas que ven prácticamente las películas como sus hijos. Entonces, ¿quién quiere que le vaya mal a su hijo, no? Si vean lo mejor para él. Entonces, pasa lo mismo. Nosotros los cineastas dicen, yo quiero que mi película se vea por pantalla grande porque yo la hice para que viera en pantalla grande, porque le invertí tiempo para que el sonido quedara de tal manera, para que la imagen quedara de tal manera, para que las cosas se vean mejor en pantalla grande. Y está bien. Hay otros que dicen, yo no tengo problema. O sea, mientras mi película se vea, no me importa si es en una pantalla de cine o es en una pantalla en streaming, en la computadora, ¿no? Entonces, ahí pues ahí los directores también tienen una posición muy encontrada al respecto, pero creo que depende de cada director y de cómo él ve cómo debe funcionar sus proyectos, ¿no? Ahora, con las distribuidoras pasa algo un poco parecido. ¿Por qué? Porque, como te mencionaba, o sea, hay algunas que dicen, no, mis películas grandes no las voy a lanzar en digital hasta que se estrenen. Y prefiero mejor mover mis estrenos
para darle un mejor, así que la mejor oportunidad, aunque pase tiempo, no importa, yo sé que tengo un público que me va a esperar, o sea, Sony sabe que la siguiente película que tenga que ver con Spider-Man, la gente la va a ir a ver no importando si la estrenan en marzo, en noviembre o en julio, ¿no? O sea, saben que tiene ya un público esperando, ¿no? Lo mismo Disney, sabe que Black Widow tiene un público ya cautivo, que si la estrenan en abril o la estrenan en julio o la estrenan en noviembre, va a estar allí, ¿no? Otros dicen, no, yo quiero recuperar porque la película me gustó mucho y si la estoy dilatando, cada día que me dilate más voy a tener pérdidas. Entonces exactamente. pues, la lanzan, como pasa con Warner, como pasa, dice, pues mejor la lanzo en los dos formatos o la lanzo. Entonces, creo que cada distribuidora, dependiendo de su perspectiva y dependiendo de lo que ellos consideren la mejor decisión para cada uno de sus productos, van a decidir sobre ello, ¿no? O sea, Disney en ese sentido, por ejemplo, sí ha decidido unas cosas y otras no, ¿no? O sea, sí decidió lanzar Mulan, sí decidió lanzar Soul, por ejemplo, Sí, pero el producto Marvel, que sabe que es un producto que tiene un público cautivo y que va a tener millones de dólares en ganancia en productos que van a derivar de esto, pues dicen, mejor me espero, ¿no? exactamente. O sea, no voy a quemar una de mis películas grandes lanzándola en una plataforma, mejor me espero, ¿no? Voy a lanzar otras que a lo mejor no, yo sé que no van a dar tanta ganancia, pero que también van a darme ganancias si la lanzo así, ¿no? Entonces creo que cada compañía va a ir adoptando esa medida conforme sus necesidades, conforme su perspectiva de la situación y finalmente con los planes que tenga con cada uno de sus largometrajes, ¿no? Exacto. Más que nada, como dicen, ¿no? De acuerdo a su conveniencia, ¿no? Como dicen, porque Uh -huh. sí, es demasiado arriesgarse. De hecho, lo vimos con Wonder Woman. Fue tanta la presión que pues no les quedó de otra que decir, se va a la plataforma, se va a pantalla grande, sabemos el resultado que tuvo y, y pues ahorita es arriesgarse bastante por parte de las distribuidoras. Creo que también ahí gira un poquito el tema de la presión, ¿no? Una parte por el director que esté de acuerdo en esperar, en retrasar la película, pero hay otros que efectivamente, y lo sabemos bien, hay quienes insisten, no, ya lánzala, yo la quiero ya en cine, la quiero en plataforma de streaming, y también es ahí pues esa presión que tienen porque no quieren esperarse y a veces también pues influye un poco la gente, ¿no? Los fans, hay que decirlo. Entonces, hablando de Marvel, por ejemplo, sabemos cómo son los fans de Marvel, que son películas que quieren ver en cine, que quieren disfrutar en pantalla grande con los Uh amigos, -huh. y van a decir, es que ¿por qué la lanzan en el streaming? Mejor mande la pantalla grande, ¿por qué no se esperaron? Lo vimos con Wonder Woman, que hubo gente que sí fue a ver la película, y obviamente hubo quienes se quejaron porque querían verla bien en cine, y y pues ahorita la situación no se presta para estar yendo al cine. Entonces, pues hay opiniones ahorita muy encontradas con esta situación. Efectivamente, las casas Uh -huh. productoras tienen presión en todos lados, sea del director, sea de los actores, sea del público, porque pues sí, efectivamente se pierde bastante lanzando una película en streaming y no en el cine. Entonces sí es un tema bastante importante que desgraciadamente creo que este año va a tener que seguir así. Vamos a ver cómo se va a ir solucionando esta situación porque lo acabamos de mencionar. Se siguen atrasando las películas, sigue la pandemia, esto no se ve realmente para cuándo termine. Efectivamente, ya se tienen las vacunas, ya se están empezando a aplicar, pero creo que si todo mejora este año, sería yo creo que hasta septiembre o en octubre, si bien nos va. Entonces, vamos a ver, Uh -huh. te dije hace un momento, ¿no? Lo del caso de James Bond, que ya es una película que también debió haber salido y que se sigue retrasando y que no sabemos si vaya a ocurrirle lo que pasó con Morbius, que la tengamos que ver hasta el otro año. Entonces, sí es un tema bastante importante y pues vamos a ver cómo les va también a las películas, porque otra cosa que hay que mencionar es la cuestión de los Óscares, los premios de la Academia, que Uh también ha -huh. sido muy polémico. ¿Por qué? Porque están empezando a aceptar contenido de streaming. Entonces, también otra manera de vivir los Óscares. Bueno, con los Oscars, fíjate que ellos ya habían dado chance en anteriores entregas a contenido de streaming. Lo que sí varió
es cierta regla que tenían ellos, de que, por ejemplo, casi siempre pedían que si alguna película en formato streaming iba a competir, esta película hubiese tenido, aunque sea una pasada breve, salas comerciales. Exactamente. ¿Para qué? Para poder calificar dentro de estos lineamientos, ¿no? Que tuviera una recaudación en taquilla, por decirlo, que fuera una o dos semanitas o algo así, ¿no? Que se hubiera exhibido pues en salas. Dada la situación, lo que pasó el año pasado y lo que está pasando este año, esa norma decidieron relajarla, es decir, no hay problema, podemos meter cosas de streaming aunque no se hayan estrenado comercialmente en salas, o sea, si se estrenó en streaming en el periodo, no hay problema, puede competir, ¿no? Sí, Entonces, lo que va a pasar ahí obviamente es que vamos a ver mayor presencia de plataformas, de productos de plataformas digitales en, en las entregas de premios, en los Óscares, en Globos de Oro, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo natural, pues, dada la situación, ¿no? Porque lo que habían mencionado, estrenos importantes, hubo muy pocos el año pasado, sí, muy poquitos, grandes estrenos pues, prácticamente se cuentan con los dedos de una mano y se sobran dedos. prácticamente sí. Este, y entonces van a tener que abrirse a esa parte, ¿no? Inclusive hace unas semanas, este famoso escritor de cómics y de guiones y director Kevin Smith organizó unos premios que era el que llamaban el Super Critic Choice Award, que se enfocó prácticamente en películas de corte fantástico, algunas dramáticas y todo, pero eso da una medida, hasta al verlo te das cuenta de que muchos de los contenidos o eran de plataformas digitales o eran contenidos televisivos, algunos sí de cine, ¿no? Por ahí andaba, por ejemplo, eh, Birds of Prey, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que ese es como un pequeño reflejo de cómo van a ser los premios de aquí, por lo menos de este año, ¿no? Para Sí, empezar, los Oscars ya también además modificaron su fecha, porque ya, por ejemplo, ahorita ya estaríamos en la víspera de saber las películas nominadas y la premiación ya ves que se hace en el siguiente mes, exactamente. pero ahora pues ya se recorrieron los meses porque también quieren dar un poquito de margen para varias cosas. Entonces, pues ya hay entrada, vamos a buscar. Y aparte, si a eso le sumas que estamos volviendo, como ya hemos mencionado ya hace un rato, a ver patrones que se están volviendo a repetir, es decir, eh, estamos viendo que las películas están volviendo a mover sus estrenos, estamos viendo que festivales internacionales están moviendo sus fechas o de plano ya están optando por irse meramente por espacios digitales, pues también eso va a cambiar, obviamente, en lo que tiene que ver con la dinámica de los premios, particularmente de los Óscares, que son siempre los más mediáticos en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, va a haber esa modificación, sí, va a haber mayor presencia de lo digital por razones obvias. Entonces, vamos a ver cómo transcurre y cómo van los criterios de aquí para adelante, ¿no? Así es. Pues Javi, creo que hemos abarcado un tema bastante importante, bastante interesante también en el cine, porque efectivamente abarca muchas cuestiones y que todo esto se ha visto afectado por la pandemia. Y pues ya simplemente, pues como conclusión, creo que efectivamente el cine, como lo conocemos, va a seguir. Ahorita la situación del streaming, pues es momentánea. Obviamente tenemos que aguantar y entre nosotros mismos seguir las medidas, porque si no, pues esto jamás va a terminar. Entonces, algo que quieras ya comentar de como conclusión. Pues como conclusión esa, ¿no? Yo creo que en esta en cuestión de materia cinematográfica el año pasado con todos estos problemas, nos dio varias lecciones. Creo que nos dio varias lecciones que no hay que pasar por alto con respecto a cómo funciona las salas de cine y todo lo que se derivó a partir del confinamiento y la pandemia. Y también, pues, por ejemplo, ahorita yo veo que ahora sí que uno de los grandes beneficiados fueron precisamente, como mencionaba, las plataformas digitales. Sí, Simplemente hay que ver, ¿no? Ahorita Netflix está metiendo mucho mayor inversión en este año, sobre todo para Latinoamérica y México en particular. sí, Y además, o sea, se sorprenden con la noticia diciendo, pues prácticamente vamos a tener una película nueva cada semana. O sea, así tenemos un es. plan de estar lanzando películas nuevas cada semana. ¿Por qué? Porque saben que esto va para largo. Sí, Entonces ellos probaron, por ejemplo, tuvieron mucha fortuna durante los meses más duros de la pandemia con las películas que lanzaron, que si bien no eran grandes películas,
pues la avidez de la gente de ver cosas nuevas las hizo que fueran éxitos en su plataforma en cuanto a nivel visionados, pues, ¿no? Así es. Entonces, pues, por ejemplo, para las plataformas, esto representó una ventana de oportunidad, aunque suene terrible decirlo, esta pandemia para ellos significó una ventana de oportunidad inmejorable para impulsarse, para crecer. Y pues ahí tenemos, ¿no? O sea, Netflix anunciando esto, Disney también sacando una cantidad enorme de producciones entre películas y series que van a abarcar por los siguientes 4 años. O sea, Ujú. Sí, ya entonces, tienen de dónde ahorita, tienen material. creo que sí, o sea, ellos tienen planeado para 4 años, ¿no? Entonces, Sí, creo que justo eso, ¿no? Nada más enfatizar que esto, ¿no? Que, pues por un lado las plataformas también tuvieron un impulso inesperado, que les funcionó y les vino bien, que ahí están los resultados, por eso está habiendo mayor inversión allí, porque también se trata de que ahora ya que agarramos este ritmo, no hay que bajarlo, entonces vamos a empezar a meterle mayor inversión, ¿no? exactamente. Y por otro lado, pues el reto de las salas, de tener que volver a traer a la gente a sus públicos, de tratar de sobrevivir más meses sin estrenos importantes, lo cual también le da cierta ventana de oportunidad, por ejemplo, a distribuidoras más pequeñas, con películas de menor presupuesto, con películas más chiquitas, pero que pues a la hora sí que, por lo que mencionaba, ¿no? Al momento de que no hay oferta, o no hay tanta oferta, o no hay, como quien dice, los blockbusters en la sala, pues ahora es la oportunidad también de aquellos filmes más pequeñitos, Sí, de tener la gente tenga contacto con ellos y pues mira, puede tener un efecto positivo si lo vemos desde ese punto de vista. A lo mejor algunas compañías que tienen películas que pues quedan un poco opacadas por los gigantes que vienen durante el verano y los estrenos de las grandes compañías, a lo mejor se encuentran con un cine que pues no habían podido ver antes, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, ahora sí que vamos a ver cómo evoluciona en los siguientes meses, ¿no? efectivamente. Pues Javi, muchísimas gracias por esta plática con respecto al futuro del cine y por favor invita a los Claquefans para que te sigan, que lean tus reseñas, dónde te encuentran, por favor. Ah, claro que sí. Pues miren, a mí me encuentran publicando principalmente en varios sitios. Estoy ahorita de momento, eh, bueno, no de momento, en los que publico regularmente, mejor Ah, dicho, ok, es en Tomatazo, es en la Crónica de Hoy, donde también hacemos reseñas y entrevistas, para una revista electrónica que se llama Cameo, esa publicamos mensualmente, y también ahí colaboro esporádicamente con Revista Encuadres, con Revista Cinefagia, con Film Magazine, y aparte pues ahí andamos haciendo cosas, ¿no? Entonces, si me buscan, me pueden encontrar en Facebook como javier.quintanar.polanco y también me pueden encontrar en Instagram como J. Quintanar Polanco. Ahí estoy subiendo constantemente todo lo que publico, sean reseñas, entrevistas, artículos, ahí me pueden encontrar. muy bien, perfecto, gente, pues ya lo saben, ahí pueden encontrar a Javier Quintanar, él es periodista de cine, él cubre cine y vaya que ya tiene una experiencia amplia en este mundo cinematográfico. Así que muchísimas gracias, Javi, por haber estado aquí en el Claquetazo y gracias a todos ustedes por vernos, por seguir el canal. Ya saben que los invito a que nos sigan en YouTube, suscribirse, dar like o comentar, la página web, el Facebook y Twitter del Claquetazo y mis redes sociales me encuentran en Instagram como Valenzuela-Chicharín y en Twitter como Armando Valenzuela. Esto fue el Claquetazo, corte y queda.